bienvenidos a Canal El Lado B de las Cosas presenta especial historias de suscriptores. Les gustaría que esta semana, que muchos están de vacaciones, saquemos historias de suscriptores y ya después la otra semana salir a nuestros temas habituales. Déjenme en los comentarios o solamente quieren historias de suscriptores una vez a la semana o algo así. Les recuerdo, pueden compartir su historia en los comentarios de abajo. Les voy a dejar ahora sí el correo donde lo pueden escribir, ¿ok? Bueno, esta historia nos demuestra, estas historias que les voy a compartir, que a veces los seres humanos son peor que los monstruos de las películas, que las entidades, que los extraterrestres, que los demonios y demás. Bueno, esta historia nos compartió un amigo llamado, llamaremos con un nombre falso porque quiere ser anónimo. Él se pone el nombre de Alejandro. Y bueno, pues él le pasó a su familia, en especial, a una de sus tías, y tiene permiso para compartirla. Antes de iniciar, quiero comentarles que este video es gracias al apoyo de los miembros de este canal que me ayudaron a unirse: Astro Fabio, Robert B, Sal, Marce P, Caris Kairos, Adrián CP, Jitsai, Ivana, David Berca, Eduardo Armando, Mónica Marena, Edu Brooks, Amanda Lascares, Andrea Victoria. Muchas gracias por su apoyo. Bueno, pues entonces esta historia comienza con la tía de este chico. Pues sus tíos les empezó a ir muy bien económicamente y tuvieron la oportunidad de mudarse a una zona residencial ahí por una parte de Monterrey, que es donde ocurre esta historia. Bueno, entonces se cambian a esta zona residencial y demás. Todo estaba bien, muy contentos con la casa, pero resultó que tenían unos vecinos conflictivos. Era una familia que vivía casi enfrente a unas 2-3 calles, a 2-3 casas, pero en la misma calle. Y bueno, pues tenían un matrimonio, sus hijos, 17, 18, por ahí, 19. Esta familia pues tenía sus negocios, eso los obligaba a viajar. Cuando los papás no estaban, pues los chamacos llegaban muy tomados. Y aparte de eso, pues en ocasiones rompieron, por ejemplo, que se estacionaban mal y pues dañaban las plantas del vecino, o tenían espacio para guardar sus coches dentro de su casa, pero no los estacionaban y los estacionaban mal, a veces prácticamente a media calle. Y esto empezó a pasar con más frecuencia porque los padres, pues de repente se iban de viaje 15, un mes, hasta 2 meses. Así que estos chicos aprovecharon para, aparte de llegar borrachos, en ocasiones, pues a punto de provocar un accidente ahí en el fraccionamiento, dejar mal estacionados los coches, o a veces a lo mejor por el mismo estado que llegaban, los estacionaban enfrente de la casa de otro vecino, o sea, les valía. Luego empezaron a tener fiestas muy escandalosas. Y el problema era no solo el ruido, sino que además sus invitados dejaban los coches por toda la calle, a pesar que, les digo, tenían espacio para guardarlos en su casa, ocasionando que los pusieran los coches y evitaran que cada quien pudiera transitar, ¿no? Los dejaban en doble fila y todo, y cuando los vecinos iban a hablar con ellos, pues eran muy groseros, se ponían muy altaneros y demás. A veces los estacionaban afuera de las cocheras y los vecinos ya ni podían sacar sus coches. Empezaron los problemas, ¿no? Hubo por ahí un vecino que hasta los demandó a los padres, pero los padres pues ni aparecían. Y cuando aparecían, pues todos los vecinos iban y le daban las quejas, pero ya de plano se hacían los omisos, hablaban con los chicos estos y volvían, cuando se volvían y los papás volvían a residir. Así que escándalos, peleas y todo. Pero de repente los papás empezaron a faltar más, a irse por, les digo, 1 o 2 meses, y es ahí cuando empezó a ponerse todo más turbio. Resulta
que ya no nada más hacían fiestas, las cuales las hacían entre semana, les valía, como que empezaban a hacer otras cosas. Pues a lo mejor alguna secta, una cosa rara, porque decían que empezaron a desaparecer los perritos de los vecinos, sobre todo los gatos. Luego llegaban a altas horas de la noche, varias camionetas se estacionaban y eso era lo que les molestaban a los vecinos. Le hablaban a las patrullas porque les digo que estacionaban en lugares que eran de otros vecinos, a media calle, a doble fila, pero la patrulla pues prácticamente no hacía nada. En 2 ocasiones casi golpean a unos vecinos y estos chavos empezaron a hacer estas, decían los vecinos que eran misas negras, a nadie le constaba, ni se iban a ir a asomar, pero llegaban en la noche, se oían rezos raros, se oían gritos, los vecinos lo reportaron, pero la policía no hacía nada, porque además recordemos que en México hay libertad de culto, así que de cualquier manera pues podían hacer lo que querían en su casa. Y lo de los coches, pues algunos vecinos optaron hasta por hablarle a las grúas y bueno, era problema tras problema. Estos chicos cada vez más agresivos, más violentos, le llamaban en ocasiones a los padres, aparecían, se calmaba y tal. Pero la última vez, los últimos 2 meses, los papás ya no aparecían, andaban de viaje al parecer, y estas reuniones se hicieron más frecuentes. En una de las ocasiones, uno de los chicos, estando en un estado inconveniente, le pegó a una patrulla que estaba fuera del fraccionamiento, y entonces ahora sí, pues la policía se los llevó, porque iban los 3 y los 3 iban así, pues como eran prepotentes, pues se los llevó. Al parecer los soltaron luego, pero los papás por fin aparecieron. Cuando los padres, los papás los dejaban con personas de una señora que les tenía que llevar, les iba todos los días a prepararles de comer, y otras 2 señoras que les limpiaba la casa, pero los chicos eran tan prepotentes que al final ya estas señoras ya no iban, dejaron de ir simplemente porque eran groseras con ellas, las acosaban y demás, ¿no? Entonces la casa pues estaba evidentemente muy sucia por las fiestas, las reuniones raras y demás. Entonces los vecinos cuentan, o la tía de este chico que era pues su vecina luego, que cuando llegaron los papás, pues la casa estaba en muy mal estado, muy sucia y demás. Los papás nada más entraron por unos papeles, y cuando los vecinos les empezaron pues a reclamar todo lo que habían roto sus hijos, porque a veces rompían las cercas y demás, los papás les dijeron que ya iban a vender la casa y que se iban a hacer cargo de los gastos y tal. Bueno, esto ya es lo que comentaron los vecinos y lo que comentó un jardinero que también fue contratado, porque estas personas tenían unos jardines muy grandes, los cuales ya estaban en mal estado, y lo que pasó es que llegaron a limpiar la casa, los contrataron, y este jardinero se dedicó a recoger. Él afirma que lo que le contó a los otros vecinos, que había encontrado partes de animales asquerosos, sí, ahí diseminados, que habían encontrado altares del diablo, no especificó bien qué, pero eso no fue lo más turbio. Estaban estas personas limpiando, les pagaron bastante para que lo hicieran porque ya iban a vender la propiedad. Cuando el jardinero le comentó a la tía de este chico que pues bajaron, la casa era como de 3 niveles, en la parte de abajo estaba una especie de sótano, donde tenían un cuarto de lavado y algunas herramientas. Entonces bajó a buscar las herramientas que le habían dicho que tenían, y en eso empezó a escuchar pues ruidos raros, había como una puerta sellada. Le habló a otras personas que estaban ahí haciendo la limpieza y oyeron que estaban pidiendo ayuda, abrieron la puerta, una puerta que estaba como atascada. Pues se imaginan que había unas muchachas ahí en mal estado, amarradas. Ya sabrán qué les habían hecho estos cuates.
Inmediatamente hablaron a la policía. Llegó la policía y pues vio a estas chicas, tenían dos ahí. Y bueno, la policía obviamente cerró la casa para investigar y tal. ¿Y qué pasó? Pues ya no se supo. Al parecer estos chicos se los llevó su familia a otro país para que no enfrentaran cargos. Al jardinero, digamos que pues lo amenazaron para que, y a la gente que había ido a limpiar la casa para que ya no fueran a declarar. Se presentaron unas denuncias, las chicas estaban al parecer bien, pero estaban lastimadas, ya se imaginarán qué les hicieron, estaban contra su voluntad. De las chicas ya no se supo nada, de los que habían sido testigos, que eran las personas de limpieza y el jardinero, los amenazó la familia para que ya no se presentaran a hacer declaraciones y el caso se cerró. Así las cosas, ni siquiera salió en las noticias, al parecer, y como les digo, la familia tenía mucho dinero y prefirió encubrir a sus querubines. Y por ahí la tía se llegó a enterar que incluso los chavos estos sin remordimientos, sin problemas, subían, y eso, bueno, ya tú tiene años, pero subían fotografías en su Face y demás de que andaban de viaje ahí por las Europas. Así las cosas en nuestro querido México. Y bueno, la siguiente historia es muy cortita, pero explica muchas cosas. Pues también es de un chico que también prefiere estar en el anonimato. Y bueno, él platicaba que trabajaba en un hospital en la Ciudad de México, un hospital de gran lujo, mucho dinero, en una zona pues también de alto poder adquisitivo, y él tenía una novia. Él trabajaba en un área administrativa, su novia era enfermera. Entonces él tenía su horario fijo y tal, a veces queda un poquito más, pero era un horario estable. La chica que era enfermera no, le tenía que cambiar turnos, saberse doblar turnos y cosas así. Entonces en una ocasión estaban comiendo y ya tenían planes, y lo que él me comenta es que a ese hospital llegaban muchos helicópteros, así, muchos. Platicando con ella, dice, ay, ¿a poco hay tan...? Como era de mucho dinero ese hospital, pues supuso que pues era gente que llegaba al hospital directamente en helicóptero, porque al final pues tenía para qué pagar. Y dice, no, la enfermera le dijo, no, no son pacientes, son órganos. O a veces son pacientes, pero la mayoría de las veces son órganos. Llegaban, no sé, en el turno que estaba ese chico, llegaban 3 o 4 helicópteros, o sea, porque hacían mucho sonido. Y dice, ¿a poco donan tanto? Y la chica enfermera le dijo, pues no, creo que todos sean donados, así. Entonces, como pues así, a veces hay gente que, lo que ella comentó, que, bueno, algunos sí eran donados, pero había una lista de espera a nivel nacional y era un poco complicado, pero que ellos tenían pacientes especiales que pagaban por mucho dinero y eran encargos. ¿Cómo que encargos? Sí, pues a veces en hospitales públicos, como el IMSS o así, pues hay gente que no tiene familia, entonces firman y no saben ni qué están firmando, y pues ahí, ya saben, ¿no? Cuando está en mal estado y ya urge algo y algo sirve, pues ya saben. Ajá. La otra es que son de procedencia rara y que en ese hospital, que es un hospital privado muy famoso, pues no hacen muchas preguntas. Los empleados pues no tienen ciertos protocolos y ellos perfectamente se dan cuenta cuando es pues algo que sí siguió, viene con papeles, viene de un hospital y viene así, con todo el protocolo. Y hay algunos que no traen ese protocolo, que nadie sabe, nadie supo, pero igual tienen que preparar a los pacientes para la cirugía y tal. No se cumplen tantos protocolos y no se hacen tantas preguntas, y son los especiales. Y que por eso en ese hospital llegan 3 o 4. Ese hospital está en la Ciudad de México. Prefieren no decir cuál es, pero así es como se manejan las cosas. Así que si creen que eso de ese negocio del tráfico ocurre en lugares así ocultos, secretos, no,
Es en hospitales privados, según, y de mucho renombre, según lo que nos comenta. Déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse, ayudarme a compartir.